Traigo es, hay con seguridad vida eterna. Entonces eso sí se lo puede decir al que está al lado. A ver. No se lo cree ni el diablo a eso. ¿Cómo se lo va a decir? Hay con seguridad vida eterna. Es una expresión que le introduce a la evangelización también, a poder compartir con otros. Y es un tema que tiene que ver justamente en este tiempo que quiero compartir con ustedes en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Allí en Juan, Primera de Juan 5, 13, vamos a mirar lo que está escrito en la palabra del Señor y abordamos este tema, hay con seguridad vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Escuchó bien? Mis amados, a modo de introducción, la experiencia de la vida del hombre en toda su historia ha divagado en pensamientos diferentes, y entre ellos hay expresiones como esta: ¿qué pasa después de esta vida? Recuerdo cuando comencé a predicar el evangelio públicamente en una de las grandes actividades evangelísticas, se apersonó el director de una radio y me dijo, ¿hay vida después de la muerte? Estaba asombrado porque en la forma que me veía predicar y lo que escuchaba luego de mensaje, me hizo un reportaje en vivo y grabó y lo pasó, y después me llamó inclusive a casa de otra ciudad y me llamó preguntándome de nuevo, ¿pero hay vida después de la muerte? Parece que la gente, en sentido general, vive como si Dios no existiera, y entonces preguntas como esta parecen descolgarse de una conciencia totalmente dormida a la existencia de Dios. ¿Qué pasa después de esta vida? Esa pregunta también suena por allí. ¿Hay vida después de esta muerte? ¿Habrá eternidad? Más profundo todavía. Pero evidentemente, ¿qué pasa después de esta vida? La mayoría sabe que algún día vamos a salir de este cuerpo e irnos. Algún día nos encontrará la muerte, querramos o no. Y no podemos nosotros ignorar eso, es decir, que es parte de lo que es la vida. Por ignorar el verdadero sentido de la vida, se desconoce el verdadero propósito de ella. El propósito que tenemos, por lo cual vivimos, es, dice el apóstol Pablo allí en Hechos, que es para que conozcamos a Dios y que a su vez lo hagamos conocido. Por eso hay con seguridad vida eterna, porque justamente lo podemos creer, y no solo por creer, sino que hay evidencias, vastas evidencias indubitables, donde en definitiva hay eternidad con Dios y hay eternidad sin Dios. Pero por ignorar el sentido de la vida, se desconoce el propósito por lo cual está viviendo. Por eso muchos no le encuentran sentido a la vida. En mi caso, a los 17 años me encontré con que miraba al cielo y digo, ¿para qué vivo? No tiene sentido mi vida. Hablando a lo largo y a lo ancho de mi existencia, muchas personas pensaron como yo, y terminamos creyendo en el Señor, y bendito sea Dios que Él se reveló a nosotros. Pero hay algo que debes saber. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 hay una riqueza de profundidad del cielo plasmada en el corazón del hombre para que podamos entender la realidad de lo que es la eternidad, porque dice que todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos, es decir, de cada ser humano, sin que alcance el hombre a entender lo que Dios ha hecho desde el principio. Es decir, que el hombre ignora lo que tiene, que es eternidad. El hombre nace, crece, se desarrolla y muere, pero hay algo que el hombre tiene e ignora en el sentido general, que es la eternidad. El hombre es un ser eterno, varón y mujer, por supuesto. Es un ser eterno y no podemos nosotros desconocer esto, porque crean o no, estén aceitados en esta fe o no,
se dispongan a creer o no, o en definitiva yo no creo en nadie, por más que lo diga, la eternidad la tiene. Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, le guste o no, creo o no, hay eternidad. Ahora, el problema pasa que el fin de ello, el fin de sus días, mucha gente se va antes de tiempo de esta vida. En mi familia tengo justamente a la mitad de la familia, soy el menor de todos. Mi hermano, el del medio, justo falleció a los 30 años. Nadie esperaba que muriera a esa edad. Yo mismo lo cuidé esa última noche de su vida. Yo mismo lo dejé en la clínica cuando vi la mala praxis y se fue mi hermano con 30 años de edad, dejando una esposa y dos chiquitos de 5 y 3 años. ¿Podíamos esperar que él muriera? No. Fue un shock para mí principalmente, para el resto de la familia también. Ahora, ¿por qué debemos entender esto? Porque debemos ser conscientes para poder entender la vida, el sentido que tiene la vida. Dios quiere que vivamos. Claro que sí. De hecho, Él nos presta la vida y Él la sustenta desde que nosotros empezamos a hacer vida en el vientre de nuestra madre. Dios quiere que seamos felices. Claro que sí. Él no quiere vernos allí amargados, allí perplejos en la vida, oscureciendo totalmente nuestros ojos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere también que nos desarrollemos, que crezcamos. Dios nos dio el libre albedrío para que aprendamos a decidir. El libre albedrío es la facultad de decidir por reflexión. Y el libre albedrío lo entregó Dios al ser humano, al que tiene eternidad. Y aunque no quiera enterarse, pero Dios nos permite que a través del libre albedrío aprendamos a decidir, a hacer lo que nos gusta, realizarnos, proyectarnos, vivir la vida, disfrutar de ella, por supuesto, sin dejar de ver el destino final de nuestros días. Porque en algún momento, tarde o temprano, aparece ese momento donde decimos, oh, ¿quién iba a pensar? Mira, dejó de existir. Nos guste o no nos guste, ese pastor vino con todos los tapones de punta hoy. No. Hermanos, ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Y sabe una cosa que Juan el apóstol escribe a los creyentes, advirtiendo y hablando para que podamos en definitiva tener conciencia de lo que es realmente la vida. Ahora, en primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué hacía Pablo con esto? Expresaba la realidad de que era consciente de una vida que le permitía hacer lo que bien le parecía, pero era consciente de que hay cosas en la vida que no hay que tomarlas ni hacerlas, sino saber claramente lo que conviene y lo que no conviene. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y eso nos enredan en la vida. Hay muchas cosas que nos enredan de tal manera que traemos problemas no solo a nuestra vida, sino principalmente a lo que está alrededor nuestro. Hay cosas que hacemos que no medimos las consecuencias y el resultado se ve de inmediato en el próximo que está al lado nuestro. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros nietos, los que están al lado. Pero mis hermanos, vale preguntarnos ¿con quién queremos pasar la eternidad? Claro que sí. Vale esta pregunta donde ¿con quién vamos a pasar la eternidad? Hay vida eterna con Dios, sin duda. Pero hay vida eterna también sin Dios. Y para no hacerlo tan tétrico, dramático, no hablarles del infierno. Pero de eso también Jesucristo se refirió. Por eso es que justamente tenemos que entender que hay con seguridad vida eterna. Entonces no podemos darnos el lujo de seguir viviendo como si Dios no existiera. Hacer lo que bien nos parece. No importa, todo el mundo vive así. Dije de la moda para introducirme a esto. No porque el mundo corre hacia allá, nosotros vamos a correr de igual modo.
tenemos que tener en cuenta que hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen. Tenemos que entender claramente de que la iglesia de Cristo debe ser siempre la luz en el mundo y la sal en la sociedad amargada, triste y desesperada. Este tema que el apóstol Juan resalta es para fortalecer la fe de los creyentes y no de que no nos distraigamos mientras transitamos hacia aquel momento feliz en que el Señor viene a buscar a su iglesia, porque de veras el Señor vendrá. Él prometió que iba a venir. Le dijo a los discípulos: ya me voy a preparar lugar para ustedes y así como vine, voy a volver. Y la Biblia habla de esto, que es el advenimiento, la venida del Señor, el arrebatamiento, antes que todo termine y ya no haya oportunidad de salvación para el ser humano. Es el momento cuando Cristo viene a levantar a su iglesia. Y como el apóstol dice, esto que está vestido de corrupción se vestirá de incorrupción. En un abrir y cerrar de ojo seremos transformados a la misma imagen de Cristo. Pero hermanos, ¿por qué Juan resalta en su libro estas maravillosas expresiones? Para que no nos distraigamos, para que no abandonemos el camino que ya empezamos a transitar. Porque desde el primer día que reconocimos a Jesús como Señor y Salvador y nos hemos reconocido como pecadores, desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Desde allí comenzamos a disfrutar esa vida que Dios prometió, esa vida eterna que tiene perspectiva desde esta vida hacia la eternidad con Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 39, en ese capítulo es maravilloso, uno de las frases preciosas del versículo 34 en adelante hasta el 39, pero el 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservar, para preservación del alma. Porque somos constituidos un cuerpo que el que vemos, el espíritu que nos da vida y el alma. Y allí está en juego el alma. Y por eso dice justamente el escritor de Hebreo: nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos retroceden en la vida? Porque en definitiva se dejan persuadir, se dejan influir. Y nosotros tenemos que entender, Dios nos da la oportunidad. ¿Quiere que seamos felices? ¿Nos deja hacer? Sí. Pero tengamos en cuenta que hay eternidad. Y depende de mi decisión. Va a ser con quién quiero pasar la eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? Por eso hay con seguridad vida eterna. Tenemos toda una vida de oportunidad para encaminarnos hacia esa vida eterna con Dios. Porque desde el momento que nacemos podemos ver de que el Señor tiene un propósito. Nos pone en manos de hombres y mujeres, nuestros padres, que nos críen. Como decía recién la administración a la presentación de la bebé. Está la responsabilidad en lo que ya creemos de encaminar, de encauzar a nuestros niños. Así que desde niños comenzamos a transitar este maravilloso camino. Pero mis amigos y hermanos, tenemos la oportunidad en todo nuestro transitar de la vida para poder decidir con quién pasamos la eternidad. Ahora, el apóstol Juan en su carta pone de manifiesto 5 evidencias específicas por la cual el creyente conozca con seguridad que tiene vida eterna. Porque hay muchos cristianos que no tienen la convicción de la vida eterna. Por eso Juan se toma el trabajo en su carta, en estos 5 capítulos, en poner evidencias, 5 evidencias fundamentales que en definitiva ponen al alcance de cada creyente, que cada creyente pueda entender que con seguridad hay vida eterna. Ahora,
por razones de tiempo voy a ocuparme de una sola evidencia. La evidencia de la verdad apostólica de Cristo. Una sola evidencia. No me da el tiempo para, quizá en otra oportunidad. Pero la evidencia de la verdad apostólica de Cristo lo pone Juan de manifiesto de tal manera para que los creyentes tengan un conocimiento cabal de lo que es Cristo, la determinada función como apóstol trayendo y alcanzando la salvación a toda la humanidad. Y vemos en el primer capítulo, del versículo 1 al 3, lo que era desde el principio, dice el apóstol, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto otra vez y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto de nuevo y lo que hemos oído de nuevo, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, y escuche, comunión con nosotros. Está la mesa servida. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, que es la comunión. La Santa Cena nos une a la comunión con Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos une a la comunión con los hermanos. Pero aquí dice justamente, anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con Jesucristo. Amados, aquí vemos esta evidencia de la verdad apostólica del Señor Jesucristo. No hay forma de negar de que Cristo vino en carne, porque hay demasiadas evidencias de la existencia de Él. Mucha gente le cuesta creer en Dios y es más fácil, hermanos, creer en Dios que no creer en Él. ¿Y por qué le digo es más fácil? Yo me acuerdo que si hoy viviera mi padre estaría arriba de los 100 años de vida. Y usted me preguntará, pero yo no lo conozco, nunca lo vi. Yo sí. Él es mi progenitor. Mi madre también tendría más de 100 años. Y usted me podrá decir, pero yo nunca la vi. Pero yo le digo que sí, porque a mí me tuvo en su vientre. ¿Te me va a negar eso? ¿Me está escuchando? Tengo vida, salí de alguien, de una mamá que vino naciendo desde Italia, y desde Italia aquí en Argentina, y se conoce con mi padre y arman una familia, y de repente 5 hijos y 7 hijos, y entre ellos el último, acá lo tienen. ¿Quién puede negar eso? Nadie. ¿Quién puede negar en que Jesucristo vino a la tierra cuando hay pruebas indubitables, pruebas más que evidentes? Es que pastor, bueno, pero San Martín vino, ¿usted lo vio que cruzó los Andes? ¿Sabes cuántas veces crucé los Andes? ¡Oh! Y menos mal que tenemos auto con rueda, porque en aquel tiempo, cuando ando en bicicleta, después me bajo y empiezo a orar, gracias Señor porque me diste fuerza. Imagínese usted caminando a lomo de burro toda la cordillera. ¿Fue cierto, che? Ahora sí es cierto lo de San Martín. ¿Cuánto creen de que San Martín cruzó los Andes? ¿Eh? ¿Por qué si ustedes no lo vieron? ¿Se da cuenta que es más fácil creer que no creer? Por eso es que justamente hay pruebas indubitables. La existencia de Cristo que vino en carne es real, genuina, verdadera. Vino y nació, estuvo entre los hombres, se hizo, dice Juan, se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? En carne, siendo el mismísimo Hijo de Dios. Juan decía, yo mismo lo vi. Ahora viene la evidencia. Juan no está escribiendo por escribir, porque lo que hemos leído lo estamos leyendo de unos aproximadamente 60 años después del año 0. Y Juan estuvo con Cristo. Entonces Juan dice, yo lo vi.
Yo mismo, mis ojos lo vieron. Hemos visto y hemos leído más de una vez que lo hemos visto y lo hemos oído y lo hemos visto y lo hemos oído y se manifestó y estaba entre nosotros. Pero ¿qué dice Juan? A esto dice, yo lo vi. Que me digan a mí que no. Si yo estuve con él, comíamos. Nos hablaba, mamá, querido. Lo que nos decía nos hacía temblar. Comíamos con él, lo escuchábamos hablar, nos tocaba y lo tocaba. A mí me gustaba estar siempre cerca de él. Según la historia dice que justamente el que más cerca estaba, porque este sí que quería estar siempre. Y ahí estaba. Lo más probable es que cuando lo escuchaba estaba así, Jesús lo miraba. Pero hermano, cuando alguien está anonadado, cuando alguien está cautivado, aleluya, por alguien, no hace más que exponer todo. ¿Qué hizo Juan el apóstol? Cuando le quisieron callar y no pudieron, tuvieron que expatriarlo. Lo llevaron a una isla desértica. Pero a él no le importó eso, porque él se llevaba lo más preciado, la comunión que había enriquecido su corazón y su alma, y que era fortalecida ahora por su espíritu que estaba en él. Y él no estaba solo, él tenía toda la oportunidad de hablar con él. De hecho, el último libro del apóstol fue el Apocalipsis, y lo recibió allí. Lo que leyó uno de los hermanos recién, y él mismo dice a Juan, vos me viste, pero he muerto, pero ahora vivo y vivo para siempre. Que Jesucristo se le haya aparecido así, mis amados, eso es justamente lo que Juan trataba de decir. Por eso es, con seguridad hay vida eterna. Juan se expresa en este libro de una u otra manera para que los creyentes tengan una fe fundamentada. Cristo vino para encaminar a toda la humanidad, no a algunos. Eso es lo que la iglesia no debe perder de vista. Cristo vino para encaminar a toda la humanidad hacia Dios, el Padre. No es justo que ignoremos el plan de salvación. No es justo que vivamos ignorando el plan de salvación del Padre y que vivamos como si Dios no existiera. ¿Por qué la mayoría de la gente que dice creer en Dios hace cosas que saben que está mal, que Dios no permite? Como por ejemplo ideología que de alguna manera, gracias a Dios, se tiene que borrar del todo, espero, antes que venga Cristo. Y cuántas cosas totalmente nocivas para el alma del ser humano. Sin embargo, muchos hasta se manifiestan para poder poner en alto ideologías estúpidas, pecaminosas y totalmente ajenas al reino de Dios. Pero hermanos, por eso Juan se expresa de una u otra manera, para que pueda el ser humano volcarse a creer en Él. Pero no es justo vivir como si le da lo mismo a Dios que hagamos una cosa u otra. Vivir rechazando su gracia, vivir rechazando su amor, vivir rechazando su perdón, vivir rechazando su misericordia. ¿Sabe qué es eso? Orgullo, porque no lo necesito. Por pura gracia nos acerca a Dios, no merecemos la salvación, sin embargo nos acerca la salvación. Por puro amor lo demuestra y lo demostró allí, dejando a su hijo en la cruz del Calvario. Solo basta creer en Él y aceptarlo. Sin embargo, no lo aceptan. ¿Sos pecador? Sí, soy pecador. ¿Y quiere perdonarte? Sí. Bueno, no aceptar el perdón y por supuesto su misericordia. Es orgullo. Es creer que no necesitamos de Dios. Es creer que somos autosuficientes. Es creer que en definitiva, bueno, si Dios quiere salvarme, me va a salvar. No, no, no. Cada uno debe venir a Él. Por eso dice, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Ese orgullo
es pecado. Y por eso debemos recibir de Dios esa gracia. Por eso el apóstol Juan en toda su primera carta habla específicamente dando estas evidencias. Pero hay alguien más, el apóstol Pedro. Pedro no demora en exhortar a tener una conciencia despierta ante el inminente regreso de Jesucristo. Pedro también estuvo con Juan, y cuando estaban juntos allí, estaba allí Juan y Pedro comiendo con Jesús, oyendo a Jesús, acompañándolo a Jesús, palpándolo a Jesús, viendo milagros, viendo maravillas, siendo parte del equipo de trabajo de Jesús. Pedro como Juan. Y por eso no demora en exhortar a que se despierte la conciencia ante la inminente venida del Señor, es decir, el retorno de Cristo. Juan en su carta última en Apocalipsis dice: el Espíritu dice, y la iglesia dice, ¿qué dice? Ven pronto, Señor Jesús. Ese es el anhelo, esa debe ser la oración nuestra. Pero hay algo, mis hermanos. En 2 de Pedro 3, 1 al 4 vamos a leer. Y dice: amados, esta es la segunda carta, dice el apóstol Pedro. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, mire, se ocupó Pedro, parece un poco más que Juan inclusive. Pero dice: en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, la conciencia, para que tengáis memoria de las palabras que antes han oído, han sido dichas por los profetas y por el mandamiento del Señor y el Salvador Jesucristo, dado por vuestros apóstoles. Ellos hablaron antes de Él, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores como lo hay hoy, que se burlan de ti, de mí, de nosotros, de la iglesia de hoy. Habrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pero dice, ¿qué dice? Diciendo esto: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y muchos dejan el camino del Señor porque cuánto he oído desde que me convertí, dijeron, de que el Señor viene. Muchos he visto a lo largo de todos estos años que sirvo al Señor. Desde que yo me convertí, cuando me convertí era porque justamente me habían predicado el Evangelio, y el Evangelio tiene esta connotación, una transformación, un cambio sincero. Y por casi 48 años sirviéndolo al Señor. Porque lo que más me llamó la atención era de eso, que en esta vida tengo la oportunidad no solo de salvarme, sino de salvar a todo cuanto pueda. Y por eso dice el apóstol Pedro: despierto la conciencia. Os exhorto, en la primera y en la segunda carta les exhorto: despierten, Cristo viene. Algunos dicen: no, pero no quiero que vengan tan rápido, yo quiero casarme, dicen los jóvenes. Y bueno, está bien, cásense después, no tengo turno en la oficina. Algunos jóvenes: bueno, pero si soy joven todavía puedo. Dios quiere que siga siendo joven y disfrute de la vida todo lo que quiera. Pero, como dije antes, todo es lícito, no todo conviene. Para bien tuyo, para bien nuestro. Amados, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchos dicen esto: pero si desde que yo me convertí, sí, es verdad, y mucho antes. Ya pasaron casi 2000 o más de 2000 años en que Jesucristo vino, y todavía estamos esperando que Él se manifieste y venga. Pero sabe una cosa, que el Señor viene pronto. Pedro lo hace en el mismo marco que Juan el apóstol, para evidenciar justamente esta verdad apostólica de Cristo como Señor y Salvador de toda la humanidad. Fíjese lo que dice el verso 2: para que tengáis memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor Jesucristo, que Él mismo lo dijo: voy a venir de nuevo. Y que también dijeron los apóstoles aún antes que Jesucristo naciera. Los profetas antes de que Jesucristo naciera. Los que descuidan la fe, ¿sabe qué pasa? Caen en el engaño de creer que el retorno del Señor es una fábula, es una expresión temática de la iglesia de Cristo. Creen que el retorno del Señor es un dicho, una expresión. No le prestamos atención, no vivimos como que el Señor viene pronto. Se cansan de esperar su advenimiento y entonces desertan. Pero ¿qué decía el escritor de Hebreo? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que seguimos adelante para preservar nuestra alma. Mis amados, si alguien se pregunta, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Dice, ¿quién lo dice? Lo dicen los falsos, los burladores, los falsos cristos, los falsos profetas, los que de alguna manera entretienen a la sociedad con palabras religiosas. Es pura religión. Pero la Biblia dice que el Señor viene pronto. Pedro amorosamente exhorta en sus 2 cartas a comprender la sabiduría de Dios, y es lo que le falta al ser humano y a la iglesia de Cristo también. ¿Qué dice Pedro? Capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Así que pasaron, dije, más de 2000 años, 2 días. Porque acá viene la clave, verso 9, grábeselo. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, aquí está la clave, ¿por qué se demora? No queriendo que ninguno perezca. Pero es que hay algunos que ya se decidieron perder, están tan desviados, provocan tanto a Dios que no merecen ni ser salvos. Hermano, aún por ellos Dios está esperando con paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y en la primera parte del 10 dice: pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Ladrón en la noche. ¿Quién sabe cuándo llega? Tenemos que vivir, hermanos, como que el Señor en cualquier momento viene. Ayer recibí la noticia de que mi primera pastora a la 1:30 de la tarde dejó de existir. Sus hijos pastores me escribieron y me conmovió, porque si bien estaba más mayor, por supuesto, pero la muerte de alguien que de alguna manera está cerca nos mueve la estantería. Pero no hay cuantos que se mueren repentinamente por enfermedades, muertes súbitas, accidentes. El dengue le picó, infectó, no salió. En 4 o 5 días murió. Entre los mayores de estos 3 que mueren en la provincia de Córdoba, uno tenía 30 años de vida. Las noticias nos hacen ver esto. Por eso, mis hermanos, el Señor viene. El advenimiento se acerca. Él vendrá, dice, como le habéis visto ir. En las nubes se posará y desde allí llamará a cada uno por su nombre. No podemos perder de vista esto. ¿Cuándo viene el Señor? En cualquier momento. Y espero que el Señor nos encuentre con vida, pero que nos encuentre preparados para entrar con Él. Pablo decía: yo sé bien en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vivir consciente
de aquel día. Para concluir, Juan llega a la conclusión que las personas pueden saber con seguridad que tienen vida eterna por guardar estas evidencias, sus promesas. Como hemos leído, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, no a los que no creéis, a vosotros que creéis en el nombre de su Hijo Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios pide que nosotros tengamos en cuenta? Hay vida eterna. La tengo. La tienes. Vela por ello. El Señor viene pronto. La fe, la confianza, la esperanza nos mantendrán firmes hasta el fin. Créanme, hemos pasado luchas, dificultades, problemas. Dios nos introdujo en procesos para tratar nuestro carácter, nuestra vida. Como decía la palabra el domingo pasado, nos dio dones. Ahí está. No lo toca Dios, pero sí toca nuestras vidas en esos procesos. En este último proceso que entró en mi vida, después de tantos años, me duró 10 años. Y en 10 años podría haber flaqueado. Pero por su misericordia y su gracia, acá me tienen predicando su palabra. Porque creo en esto. Porque sé que viene a buscarme. En esos 10 años muchas veces pensé que ya se acercaba para mí. Me venía a buscar. Pero todavía no llegó mi hora. Pero bendito sea el nombre del Señor que me mantuvo la fe, la confianza y la esperanza, porque sigo puesto los ojos en Él. Y sé que el Señor viene a buscarme. Por eso debemos orar para que Dios nos fortalezca, nos dé fe, nos dé confianza, nos dé esperanza. Orar para no desertar en los momentos críticos. Orar en la más cruda y real prueba y situación de vida. Orar para que no desertemos, para no caer, para seguir viviendo con esta conciencia de la vida eterna, para seguir viviendo y caminando hacia la meta de su salvación. Porque en definitiva, la meta y el propósito por lo cual Dios se ha revelado es para hacernos salvos. Y no porque seamos hijos de pastores o ministros y qué sé yo, van a ser salvos. No. Es porque mantenemos firme nuestra vocación.